Nunca creí en las advertencias de los pueblos pequeños, hasta que regresé a San Isidro de las Sombras. La primera noche, mientras el viento arrastraba polvo y rezos viejos por las calles vacías. Alguien tocó mi puerta, 3 golpes lentos. Precisos no abrí, nadie hablaba a esas horas. Nadie debía saber que yo había vuelto. La segunda noche los golpes regresaron, esta vez más cerca, más insistentes. Sentí como el sonido atravesaba la madera y se metía en mi pecho, como si no golpearan la puerta, sino mis recuerdos. Desde la ventana vi la calle vacía, iluminada apenas por un farol que parpadeaba como un ojo cansado. La tercera noche escuché algo peor. Antes de los golpes, alguien susurró mi nombre. No fue un grito, fue un murmullo íntimo, como el de alguien que me conocía demasiado bien, como el de alguien que había estado esperándome. En San Isidro nadie camina después de medianoche. Nadie toca puertas ajenas. Nadie pronuncia nombres que deberían estar enterrados. Y sin embargo, cada noche, alguien estaba ahí, del otro lado, respirando con paciencia. Cuando finalmente entendí quién era el que tocaba, supe que no había regresado al pueblo para vivir, sino para pagar una deuda que llevaba años intentando olvidar. San Isidro de las Sombras no aparece en los mapas nuevos. Es uno de esos pueblos que sobreviven más por costumbre que por voluntad, escondido entre cerros secos y caminos de tierra que parecen no llevar a ningún lugar. Yo nací ahí, pero me fui siendo niño, después de una tragedia que nadie volvió a mencionar en voz alta. Regresé 20 años después, obligado por la muerte de mi madre. La casa seguía en pie, con la pintura descascarada y la puerta principal marcada por arañazos antiguos que nunca recordé haber visto. Los vecinos me observaban desde lejos, sin saludar, como si mi presencia fuera un error que el pueblo aún no sabía cómo corregir. La primera tarde pregunté por mi infancia, por mi padre, por aquella noche que todos evitaban recordar. Nadie respondió, solo bajaban la mirada, solo murmuraban lo mismo. No abras la puerta después de medianoche. Pensé que era superstición. Pensé que el miedo se había quedado atrapado en el polvo del pasado. Me equivoqué. Porque en San Isidro, las sombras no se esconden. Esperan. Y cuando tocan tu puerta, no buscan entrar. Buscan que recuerdes. Antes de continuar, dime, ¿abrirías la puerta si alguien tocara cada noche llamándote por tu nombre? Suscríbete y escucha esta historia hasta el final. Porque San Isidro no deja ir a quien ya eligió. El camino hacia San Isidro de las Sombras siempre fue una herida abierta en mi memoria, pero esa tarde parecía sangrar de nuevo. La carretera de terracería se estrechaba conforme avanzaba, como si el pueblo intentara impedir mi regreso. Los cerros secos se alzaban a los lados, inmóviles, observándome con una paciencia inquietante. No había señal en el teléfono, no había pájaros, no había viento. Solo el sonido de mi motor y la sensación incómoda de estar entrando en un lugar que no me pertenecía, o que ya no me reconocía como vivo. Cuando el letrero oxidado apareció, sentí un nudo en el estómago. Bienvenidos a San Isidro de las Sombras. Recordaba que antes solo decía San Isidro. Nadie pudo explicarme cuándo, ni por qué agregaron lo demás. El metal estaba carcomido, como si alguien hubiera intentado borrar el nombre sin lograrlo. Crucé despacio, con la impresión absurda de que el pueblo respiraba al verme pasar, conteniendo algo antiguo que prefería no despertar. Las calles estaban casi vacías. Las casas bajas, de fachadas agrietadas, parecían inclinarse hacia mí, como si escucharan mis pasos. Algunas puertas tenían cruces clavadas con clavos negros. Otras estaban selladas con tablas viejas. Noté cortinas moviéndose apenas, ojos escondidos detrás de telas amarillentas. Nadie salió a saludar. Nadie pronunció mi nombre, pero todos sabían quién era. Lo sentía en la forma en que el silencio se volvía más pesado a mi paso. La casa de mi madre seguía en el mismo lugar, al final de la calle principal. El portón chirrió al abrirse, y ese sonido pareció viajar por todo el pueblo, como una advertencia. El patio estaba cubierto de hojas secas, y el árbol de pirul seguía torcido, igual que en mis recuerdos, pero había algo distinto. Marcas en la puerta principal, surcos profundos en la madera,
como si alguien hubiera arañado con desesperación desde afuera o desde adentro. No recordaba haberlas visto nunca. Entré con cautela. El aire dentro era denso, cargado de humedad y de un olor antiguo, mezcla de cera derretida y tierra mojada. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, formando siluetas que me hicieron pensar en cuerpos esperando algo. Caminé despacio, evitando hacer ruido, aunque no había nadie más allí. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como si la casa no estuviera acostumbrada a escucharme después de tantos años. Decidí dormir en mi antiguo cuarto, aunque juré que no lo haría. La cama seguía en el mismo sitio, pequeña, con el respaldo de madera astillada. La ventana daba a la calle, justo frente al farol que apenas iluminaba la entrada. Me senté un momento intentando ordenar mis pensamientos, pero una sensación constante me recorría la espalda. La certeza de que no estaba solo, de que algo me observaba desde los rincones donde la luz no alcanzaba. Cayó la noche demasiado rápido. A las 11, el pueblo estaba completamente muerto. Ni perros, ni radios, ni voces. Miré el reloj varias veces, sin saber por qué. A las 11:59, el farol frente a mi casa parpadeó. Mi corazón se aceleró sin razón lógica. Entonces, exactamente a las 12, escuché los golpes 3, lentos, precisos. No violentos, pero firmes, como si quien estuviera afuera supiera que yo escuchaba. Me quedé inmóvil en la cama, con la respiración contenida. Los golpes no se repitieron de inmediato. Hubo una pausa larga, insoportable. Luego otros 3. Sentí un escalofrío recorrerme cuando comprendí algo absurdo. El ritmo no era aleatorio. Era familiar. Era el mismo que mi padre usaba cuando llegaba tarde y no quería despertar a mi madre. Quise convencerme de que era mi imaginación, pero el sudor frío en mis manos decía lo contrario. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. Corrí apenas la cortina. La calle estaba vacía. El farol iluminaba la tierra y nada más. No había sombra. No había pasos. No había respiración visible. Aún así, sentía una presencia clara frente a la puerta. Como si alguien estuviera ahí. Esperando con paciencia infinita, los golpes cesaron. Y después de unos minutos, escuché pasos alejándose, lentos, arrastrados. No abrí la puerta. No llamé a nadie. Volví a la cama con el corazón desbocado, repitiéndome que todo tenía una explicación. Pero en el fondo supe la verdad desde esa primera noche. San Isidro había notado mi regreso. Y alguien, o algo, sabía exactamente dónde encontrarme. Y no pensaba dejarme dormir en paz otra vez. A la mañana siguiente, el pueblo seguía en su silencio habitual. Las mismas casas vacías, las mismas calles sin vida, pero con un peso diferente en el aire. San Isidro parecía observarme, acechando desde las sombras que se alargaban por cada rincón. Sentía la presión de no ser bienvenido, como si cada paso que daba estuviera escrito en un guión antiguo del que no podía escapar. Aquel silencio me envolvía, casi como si me estuvieran diciendo que no importaba lo que hiciera, no podría cambiar lo que ya estaba predestinado. Fui a la tienda de don Eusebio, como siempre lo hacía cuando visitaba el pueblo. Él había sido amigo de mi madre, aunque su amistad siempre estuvo teñida por una atmósfera de misterio, como si compartieran secretos que el resto del pueblo prefería no escuchar. Don Eusebio me vio entrar y algo en su rostro cambió de inmediato. Dejó de contar las monedas y me miró con una expresión entre cansada y asustada. Su mirada bajó hacia la bolsa de arroz que tenía frente a él, pero ni siquiera se atrevió a tocarla. «¿Qué haces aquí, hijo?», dijo con voz rasposa, como si le costara articular las palabras. No me dirigió la mirada. Sus ojos se mantenían fijos en la madera del mostrador, como si tratara de evitar que lo viera a los ojos. A pesar de la pregunta, no era un saludo. Era más bien una advertencia que venía cargada de años de no decir la verdad. «Vine a quedarme un tiempo. Mi madre ha muerto. Es mi hogar». «¿Qué esperas que haga?», respondí, tratando de sonar tranquilo, pero la ansiedad que me apoderaba no me dejaba hablar con calma. Algo en el tono de su voz me preocupó, pero decidí ignorarlo. Me sentía culpable por haber regresado, y esa culpa parecía haberse apoderado también de los pocos que quedaban en San Isidro. «No debiste haber vuelto», murmuró, y sus manos temblaron mientras tomaba una lata de frijoles.
Me costaba entenderlo. No entendía a qué se refería con esa afirmación. No era un «no debiste haber vuelto por tu madre», sino algo más profundo, como si el pueblo entero intentara evitar que volviera a pisar el suelo que alguna vez había sido mío. Mi mirada se desvió hacia la puerta, que se abrió lentamente, dejando entrar un rayo de luz. En el umbral, una sombra apareció por un instante, solo un suspiro, pero suficiente para que la sangre se me helara. Cerré los ojos, asumiendo que era mi imaginación, pero cuando los abrí, la sombra ya había desaparecido. Don Eusebio notó mi mirada perdida y suspiró. «El pueblo tiene memoria, muchacho. Y San Isidro no perdona. Nadie sale de aquí, ni siquiera si lo intenta». Su voz estaba más baja ahora, como si temiera que alguien pudiera oírnos. «Hay cosas que no se deben desenterrar, y tú acabas de hacerlo. El regreso no es un camino de vuelta. Una vez que entras, ya no eres el mismo, ni el pueblo tampoco. Hay algo que te está esperando». No entendí lo que quería decir, pero la desesperación en su rostro me hizo sentir que había algo más detrás de sus palabras, algo oscuro que no debía saber. Decidí que debía irme. No quería estar allí más tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera dar la vuelta, don Eusebio me detuvo. «No abras la puerta después de medianoche», me dijo con un tono bajo, casi como si fuera una súplica. Me quedé mirando, confundido. «No lo hagas, no te atrevas. No es lo que piensas». No sabía qué responder, y en lugar de seguir la conversación, me di la vuelta y salí del lugar sin mirar atrás. La advertencia seguía sonando en mi cabeza, pero había algo en sus palabras que no me dejaba tranquilo. San Isidro de las Sombras. Ese nombre ya no solo parecía una expresión, ahora sentía que el pueblo estaba vivo de alguna manera, como si respirara, como si lo estuviera vigilando. Y mientras caminaba por la calle, no pude evitar mirar por encima del hombro. Algo me decía que no estaba solo. Esa misma noche, la ansiedad me mantuvo despierto hasta tarde. La oscuridad me parecía más densa que antes. El aire se volvía espeso y húmedo, y mi respiración comenzaba a volverse entrecortada. Miré el reloj. Eran las 12 menos cuarto. Un susurro en mi oído me hizo dar un salto. Al principio creí que había sido el viento, pero cuando miré la puerta, mis ojos se abrieron de par en par. Estaba allí de nuevo. 3 golpes lentos, precisión macabra, como si el tiempo se detuviera solo para que los escuchara. No salí de la cama. Mi corazón palpitaba con fuerza. Volví a escuchar mi nombre susurrado, esta vez más claro que nunca. Era el mismo nombre que mi madre siempre pronunciaba cuando me llamaba en las noches frías. La presión en mi pecho era insoportable, como si no pudiera respirar con normalidad. Me levanté y al acercarme a la ventana vi la calle vacía, iluminada solo por la luz vacilante del farol. Solo cuando regresé a la cama y traté de volver a dormir, sentí que alguien me estaba observando. Unos segundos después, escuché los pasos, lentos y pesados, alejándose, y supe que, por más que lo intentara, nunca podría ignorar lo que había comenzado a desenterrar. A la mañana siguiente, don Eusebio no estaba en la tienda. La puerta estaba cerrada y no se veía a nadie por las calles. Algo me decía que él sabía más de lo que me había dicho, pero también entendí algo que me heló la sangre. La advertencia no era solo para mí. Era para todos los que regresan y por alguna razón, yo había estado destinado a ser uno de ellos. Los días en San Isidro de las Sombras se deslizaron lentamente, como si el tiempo mismo tuviera miedo de moverse demasiado rápido. Cada mañana, la misma quietud, el mismo polvo acumulado en las esquinas de las calles. Los pocos habitantes que quedaban seguían su rutina sin mirarme, pero la tensión en el aire era palpable, como si todos supieran algo que yo no. La advertencia de don Eusebio seguía retumbando en mi cabeza. No abras la puerta después de medianoche. Pero no podía dejar de pensar en esos 3 golpes, en el susurro de mi nombre que había invadido la quietud de la noche. Algo me decía que debía entenderlo todo. Algo me decía que el pueblo estaba tratando de decirme lo que no quería escuchar. Esa tarde decidí ir al cementerio. San Isidro no era un pueblo grande.
y su pequeño camposanto se encontraba al final de la única calle que cruzaba el pueblo, rodeado de tierra reseca y arbustos espinosos que parecían tocarte cada vez que pasabas cerca. El viento, como siempre, no existía allí, solo una calma ominosa que hacía que el silencio fuera aún más pesado. Los entierros eran poco frecuentes y los mármoles de las tumbas estaban gastados por el tiempo, algunas apenas legibles, otras completamente borradas por los años. Caminé entre las tumbas, buscando algo que pudiera darme una pista. Mi madre siempre decía que los muertos guardaban secretos, pero no me decía cuáles. Algo me empujaba hacia una tumba en particular, al fondo del cementerio, justo al lado de un árbol que parecía demasiado viejo para estar allí. La lápida era simple, de piedra gris, pero lo que me dejó helado fue lo que estaba grabado en ella. Aurelio Pérez, 1992-2003. No podía creer lo que veía mi nombre, pero no era solo eso, la fecha de la muerte. 2003. Yo había nacido en 1986. Había desaparecido hace años, pero no había muerto, no de esa forma. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Sentí el peso de la tumba sobre mí, como si de alguna manera me estuviera aplastando, borrando cualquier pensamiento racional. Mi respiración se aceleró y me acerqué lentamente a la lápida, tocándola con dedos temblorosos. La inscripción parecía inmutable, grabada a fuego en la piedra. Lo que vi a continuación me heló por completo. A un costado de la tumba, semioculta entre las sombras de la tierra, encontré un pequeño objeto. Era una medalla de hierro oxidada por el tiempo, con una cadena rota. La medalla tenía una imagen extraña, algo que no reconocí, y en la parte posterior había algo grabado: no olvides lo que te pertenece. Mi estómago dio un vuelco. La medalla, de alguna manera, pertenecía a mí. La recordaba. La había visto en mi infancia, en un viejo collar que mi madre siempre guardaba en su mesa de noche. Era su medalla la que siempre decía que me protegiera. Me dejé caer de rodillas ante la tumba, confundido y sin aliento. La sensación de estar atrapado en una trampa se apoderó de mí. No entendía nada. ¿Por qué mi nombre estaba en esa lápida? ¿Cómo podía ser posible que estuviera allí si yo estaba vivo? La respuesta, como una sombra, se deslizaba fuera de mi alcance, pero sentí que estaba cerca, que cada pieza que encontraba me acercaba a algo mucho más oscuro. Decidí que debía hablar con alguien, y la única persona que podría darme respuestas era don Eusebio. Sabía que no me diría toda la verdad, pero tal vez podría darme algo más que una simple advertencia. Fui directo a la tienda, pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada con candado. No había señales de que alguien hubiera estado allí en días. Miré a mi alrededor, inquieto. El pueblo parecía más desolado que nunca. La ausencia de gente en las calles me pareció inquietante, y el sonido del viento, aunque inexistente, me llenaba de una extraña sensación de ser observado. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Por qué nadie me decía nada? ¿Por qué todos parecían evitar hablar de mi regreso? Pensé en la noche del incendio, en las voces que escuché, en el sentimiento de que algo estaba mal, muy mal. Pero la respuesta seguía eludiéndome. Lo único claro era que no podía quedarme allí, en esa casa, ni en ese pueblo. Algo me arrastraba hacia el cementerio y la idea de escapar se volvía más absurda con cada minuto que pasaba. Esa noche, los golpes volvieron, como si el pueblo hubiera estado esperando el momento adecuado. 3 golpes, lentos, precisos. Y esta vez, cuando me acerqué a la ventana, no vi nada. No había sombra, no había movimiento, pero lo sentí profundamente, como si algo estuviera justo detrás de mí, esperando que me girara. Algo me estaba mirando, algo que había estado esperando todo el tiempo. No era un ser humano, ni una figura, era el pueblo mismo, su alma, que ahora había decidido reclamar lo que le pertenecía. Cerré los ojos, incapaz de moverme. El miedo me paralizó por completo. Los golpes no cesaron. Mi nombre volvió a resonar en la oscuridad. Y esta vez, la voz no era un susurro. Era clara, era profunda, y lo que me dijo hizo que mi corazón se detuviera por un momento.
¿Recuerdas quién eres? Yo sí. La respuesta, aunque no la entendiera por completo, estaba clara en mi mente. No había regreso. San Isidro no solo me había atrapado, había reclamado algo mucho más profundo. Mi vida, mi alma, mi memoria, y la tumba con mi nombre era la prueba de que, en algún momento, había sido parte de esa oscuridad, algo que nunca habría debido olvidar. Esa noche, las sombras tomaron forma. Yo no era el único que había regresado a San Isidro. Algo mucho más antiguo que el pueblo mismo había despertado, y ahora me reclamaba. No podía escapar. La puerta había sido abierta y no había vuelta atrás. Esa madrugada no dormí. Permanecí sentado en la cama, con la espalda contra la pared, observando la puerta como si fuera a respirar en cualquier momento. El nombre grabado en la lápida se repetía en mi mente una y otra vez, martillando mis pensamientos. No era solo el miedo lo que me mantenía despierto, sino una certeza oscura. Esa tumba no era un error. San Isidro no se equivocaba, el pueblo nunca lo hacía. Cuando amaneció, la luz no trajo alivio. El sol apenas logró atravesar las nubes bajas, tiñendo las calles de un gris enfermizo. Salí de la casa con la sensación de haber dejado algo atrás, o de que algo había salido conmigo. Los vecinos evitaban mirarme, pero esta vez noté algo distinto. Ya no había reproche en sus ojos, sino compasión, como si supieran que mi tiempo se estaba acabando. Caminé sin rumbo hasta el viejo solar donde ocurrió el incendio. Nadie lo llamaba por su nombre, solo decían ahí. El terreno estaba cercado con alambre oxidado y el suelo seguía ennegrecido, aunque habían pasado 20 años. El aire era más frío ahí, más pesado. Cada paso me hacía sentir más cerca de un recuerdo que mi mente había enterrado por piedad. En cuanto crucé el cerco, el mundo cambió. El silencio se volvió absoluto, como si los sonidos hubieran sido tragados por la tierra. Un olor a humo viejo me llenó los pulmones. Entonces lo vi. La casa, o lo que quedaba de ella. No estaba completamente destruida, como yo recordaba. Sus paredes carbonizadas seguían en pie, torcidas, resistiéndose a caer. Sentí un mareo violento. Los recuerdos comenzaron a filtrarse sin permiso. Era de noche. Yo era un niño. La casa ardía con una furia imposible. El calor me quemaba la piel mientras alguien me arrastraba hacia la salida. Escuchaba gritos afuera, gritos que pedían que abrieran la puerta, gritos que yo había olvidado, porque no quería recordar a quién pertenecían. Vi a mi padre, su rostro cubierto de hollín, los ojos desorbitados por el miedo. Él golpeaba la puerta desde afuera. 3 golpes, lentos, precisos. No eran para entrar, eran para que yo supiera que estaba ahí, que no me dejaría solo. Pero la puerta estaba cerrada con tranca. Yo había echado el seguro, siguiendo la voz equivocada. La memoria siguió avanzando, cruel. Escuché la voz de mi madre rezando en la cocina. Escuché otra voz, baja, paciente, que me decía que no abriera, que los golpes no eran reales, que ya era demasiado tarde. Sentí como el humo me llenaba los pulmones y como el miedo me robaba la fuerza de las piernas. Recordé el momento exacto en que todo se apagó. El fuego, los gritos, el dolor. Y luego, la oscuridad. No hubo paz, no hubo descanso, solo una promesa susurrada en la negrura. Te llevaré lejos, te haré olvidar. Cuando volví en mí, estaba en una carretera, solo, cubierto de ceniza. Nadie me buscó, nadie preguntó. Caí de rodillas frente a las ruinas, vomité. Lloré, grité. La verdad me atravesó como un cuchillo. Yo no había sobrevivido al incendio. Yo había muerto esa noche. Y lo que salió del pueblo no fue un niño salvado. Fue algo permitido. Algo que San Isidro dejó ir con una condición. Cuando regresé a la casa de mi madre, el sol ya se ocultaba. La puerta estaba entreabierta. No la había dejado así. Dentro, el aire era más frío. Me sentí observado. A las 12 en punto, sin necesidad de mirar el reloj, escuché los golpes otra vez. 3 lentos, precisos. Esta vez no venían de afuera, venían desde dentro de la casa. No grité, no corrí. Me quedé inmóvil en el pasillo.
con la certeza absoluta de que si hacía el más mínimo ruido, algo respondería desde la oscuridad de la casa. Los golpes resonaban en las paredes, pero ya no provenían de la puerta principal. Venían del fondo, del lugar donde nunca quise entrar desde que regresé. El cuarto cerrado de mi madre. El aire se volvió espeso, cargado de un olor conocido, humo antiguo y cera derretida. Avancé despacio, sintiendo el piso crujir bajo mis pies, como si la casa se quejara. Cada paso era una traición a mi instinto. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero no con llave. La madera vibraba levemente, como si algo respirara del otro lado. Entonces los escuché otra vez 3 golpes, lentos, precisos. Esta vez, desde adentro del cuarto, el mismo ritmo, el mismo llamado. Apoyé la mano en la manija. Estaba tibia, demasiado tibia. Cerré los ojos y empujé. La puerta se abrió con un gemido largo, casi humano. El cuarto estaba a oscuras, iluminado apenas por la luz de la luna que entraba por una rendija. No había muebles, no había fotografías, solo un círculo de ceniza en el suelo perfectamente trazado. En el centro del círculo había huellas, huellas pequeñas, de niño marcadas como si alguien hubiera caminado una y otra vez en el mismo lugar, esperando. Sentí que el corazón se me detenía cuando comprendí la verdad. Esas huellas eran mías. No las recordaba, pero mi cuerpo sí. Mis piernas temblaron. «Llegaste tarde», dijo una voz detrás de mí. No era grave ni aguda, era idéntica a la mía. Me giré de golpe. Allí estaba. O mejor dicho, allí estaba yo, pero no como me veía ahora. Era el niño que fui, cubierto de hollín, con la ropa quemada y los ojos completamente negros. Sonreía sin alegría. Quise hablar, pero no pude. El niño levantó la mano y golpeó la pared 3 veces. «Lento, preciso». «Siempre fui yo el que tocaba», dijo. «No para entrar, sino para que recordaras». Sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo intentara acomodarse en un lugar que no le pertenecía. Me explicó sin palabras la noche del incendio. Algo respondió a mi miedo. Algo antiguo que habitaba bajo San Isidro. Me ofreció salir del fuego, olvidar, vivir lejos, a cambio de regresar cuando el pueblo me llamara. Mi madre lo supo, por eso rezaba. Por eso cerró ese cuarto, por eso murió sin decirme la verdad. «Yo no crucé», susurró el niño. «Tú lo hiciste». Comprendí entonces que no era un fantasma. Era la parte de mí que se quedó, la que murió. La que mantuvo la deuda viva todos estos años, y ahora estaba cansada de esperar. Las paredes comenzaron a crujir. El círculo de ceniza se agitó como si respirara. El niño dio un paso atrás, hacia la oscuridad. «Es hora», dijo. «La puerta ya está abierta». Sentí que algo tiraba de mí desde el suelo, desde las sombras, desde la memoria misma. Cuando todo se detuvo, el cuarto estaba vacío. Solo quedaron las huellas, lentamente borrándose, y un último golpe. No en la pared, sino en mi pecho. 3 latidos lentos, precisos. Y supe, con un terror absoluto, que ya no faltaba mucho para que yo ocupara el lugar que siempre me había estado esperando. El pueblo despertó distinto esa mañana. No sabría explicar cómo, pero San Isidro de las Sombras parecía estar completo por primera vez desde que regresé. Las calles ya no estaban vacías. Había gente en las esquinas, sentada frente a las casas, observándome sin disimulo. No había hostilidad en sus miradas. Había alivio, como si supieran que el ciclo estaba a punto de cerrarse. Salí de la casa sin intentar llevar nada conmigo. No lo necesitaba. Sentía el cuerpo liviano, casi ajeno, como si cada paso me fuera desprendiendo de algo humano. Nadie me detuvo. Nadie habló. Solo me siguieron con la mirada mientras avanzaba hacia el cementerio, exactamente por el mismo camino que había recorrido días antes. Al llegar, la reja estaba abierta. Nunca lo estaba. Las cruces parecían más rectas, menos abandonadas. El aire olía a tierra recién removida. Caminé directo hacia la tumba con mi nombre. Ya no me causó miedo. Me causó una calma extraña, como reencontrarse con un lugar que siempre fue propio. La lápida había cambiado. La fecha de muerte ya no estaba incompleta. Ahora decía 1986, 2003. Debajo, una frase nueva había sido grabada en la piedra. Regresó cuando fue llamado. Escuché pasos detrás de mí. No me giré.
Sabía quién era, sentí su presencia colocarse a mi lado, idéntica y opuesta a la vez. La deuda se paga recordando, dijo con mi voz, y quedándose, asentí. No había nada que discutir. Nunca lo hubo. El suelo comenzó a ceder bajo mis pies. No fue violento, fue suave, como si la tierra me reconociera. Me arrodillé frente a la tumba y apoyé la mano sobre la lápida. Estaba tibia viva. Los recuerdos dejaron de doler, todo encajó. Pensé en mi madre, en sus rezos nocturnos, en el cuarto sellado, en su silencio. Ella había comprado mi tiempo, años de olvido, años de vida prestada. Pero San Isidro nunca regala nada, solo espera. Cuando la tierra me cubrió no sentí asfixia, sentí pertenencia. Las sombras me envolvieron con cuidado como brazos antiguos. Escuché voces lejanas, no de miedo, sino de descanso. El pueblo exhaló. Desde entonces, San Isidro duerme tranquilo. Ya no hay incendios inexplicables. Ya no hay puertas golpeadas en la madrugada. La deuda fue saldada. El nombre regresó a su lugar. Pero algunas noches, cuando el silencio es demasiado profundo, alguien toca una puerta en algún pueblo cercano. 3 golpes, lentos, precisos. No para entrar, sino para recordar que hay deudas que caminan, esperan, y siempre saben volver. San Isidro de las Sombras nunca olvida las puertas en las casas, aunque cerradas, siempre están abiertas a aquellos que han sido llamados. Los muertos, aunque escondidos en el olvido, siguen tocando 3 golpes, lentos, precisos. El pueblo, ahora tranquilo, se mantiene en una calma tensa, esperando. La deuda fue pagada, sí, pero siempre hay algo más que se debe cumplir, algo que permanece, esperando el regreso de aquellos que ya han estado aquí. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas generaciones cambien, San Isidro recordará a todos los que alguna vez caminaron por sus calles, a los que se fueron sin poder cerrar sus ojos, a los que vivieron en su sombra, y cada vez que alguien regrese, las sombras se levantarán, los recuerdos serán reclamados, y la puerta se abrirá una vez más. Así es como funciona el tiempo en este lugar olvidado. No hay escape. Solo quedan los recuerdos y los que, tarde o temprano, deben regresar porque San Isidro no olvida, y cuando toques su puerta, siempre será tarde para marcharse.